Más de 200 años, en un pueblito de Cartago, vivía una mujer muy hermosa, la más linda del pueblo. Bella como una rosa, de cuerpo perfecto y una cara sin igual. Sin embargo, la muchacha era muy orgullosa y no guardaba la menor consideración por sus padres, a los que con frecuencia humillaba y desobedecía, pues alegaba que era muy infeliz de ser pobre. Cuenta la leyenda que un día esta bellísima joven recibió una invitación de un acaudalado y buen mozo español para asistir a un baile, a lo cual su madre se opuso, pues el joven era reconocido por sus atributos de conquistador y poco formal con las muchachas. Ante la negativa de su mamá, la joven estalló en ira y blasfemó contra ella, y llenó de improperios su humilde hogar. Su madre la observaba y lloraba en silencio ante la actitud de la hija, pero a la joven no le bastó con insultar, sino que en un momento dado levantó su mano para bofetarla. Entonces, antes de que la alzara por completo, de la nada salió una mano negra, con grandes uñas, que sostuvo la mano de la hija ingrata, y se escuchó una voz estruendosa que dijo: «Te maldigo, mala mujer, por ofender y pretender golpear a quien te dio la vida. Desde hoy y para el resto de los siglos, los hombres a ti se acercarán, pero por tu espantoso rostro de ti correrán». Así es como desde entonces la cegua se aparece de pronto en el camino, pidiendo a algún jinete que la lleve en su caballo, argumentando que va al pueblo más cercano. No hay un hombre que se resista a tan hermoso cuerpo y dulce ruego, pero una vez que se sube en ancas al lado del jinete, su cara se transforma en la de una horrible bestia, similar a la de un caballo relinchando. La cegua aparece también a aquellos hombres mujeriegos que andan a altas horas de la noche en la calle. Se les muestra con dulzura, les hace creer que es una nueva conquista, pero en un momento dado muestra su rostro de caballo. Muchos dicen haber tenido encuentros con la cegua, y aún hoy se menciona que en cualquier carretera, cuando vayas en tu auto y de noche, has de tener cuidado de quien te haga una parada, pues ella se subirá con todos sus encantos al automóvil y cuando estés absorto por su belleza, se convertirá en lo que es, la cegua.